Bienvenidos a una edición que lo va a tener ahí sentado en su living, en su comedor, acostadito en su cama, porque hoy está con nosotros el carismático, el único doctor Enrique Eduardo Galeana, hablando de uno de los gobernadores más paradigmáticos de nuestra provincia. Comenzamos ahora. Él es abogado, historiador y escritor, profesor extraordinario de la Universidad Nacional del Nordeste de la Facultad de Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas, magíster en Ciencias Políticas, nació un 15 de noviembre. Carismático como pocos, y cuando estamos en diálogo, yo sé que nuestra audiencia se triplica. Estamos hablando del doctor Enrique Eduardo Galeana. ¿Cómo le va, doctor? Pero muy bien, Marcela, ¿cómo estás? Feliz de tenerlo, porque cuando usted viene se me triplica la audiencia, entonces yo, la teleaudiencia, así que yo estoy feliz. Que sepa la audiencia que el tema que vamos a tratar tendría que tratarse en como 4 programas, les digo, sí, porque sí, yo sí. lo estudié No. y casi me mató. Imposible. Pero de todas maneras voy a hacer una pequeña reseña y después dejo todo en manos de él. Nació en Corrientes este gobernador del cual vamos a hablar un 29 de junio de 1788. Y falleció en Buenos Aires el 21 de enero de 1867, a los 79 años de edad. Militar y político, 4 veces gobernador de la provincia y convencional en la elaboración de la Constitución de 1853. Su padre, Juan Ferré, y su madre, Juana Francisca Alsina. Se casaron en Buenos Aires. Él estudió en el convento San Francisco Solano, siendo discípulo de Fray José de la Quintana. Tuvo 3 esposas: María de los Ángeles Vargas, Trinidad Mantilla y Bárbara Igarzábal. Tuvo con Ángeles Vargas 12 hijos y con Bárbara Igarzábal 7. Su partido político era el Federal, católico a ultranza, iluminado federalista de la política, favoreció a la economía de Corrientes porque era altamente proteccionista. Estamos hablando del brigadier general Pedro Juan Ferré. Este hombre marcó la política correntina con una visión que, si hoy la gente leyera el libro Edición Príncipe en 1921, las memorias de don Pedro Juan Ferré. Él escribió, ¿no? Él escribió. Hasta 1845, ¿no? Hasta 1845. Y las escribe en Brasil, estando exiliado. Exiliado, exactamente. En primer lugar, Ferré ya en la Revolución de Mayo tiene 22 años. Era ya militar, interviene ayudando a Belgrano, era de la milicia. Ferré va a actuar en otros escenarios militares y tiene que atravesar la formación del Estado correntino, los límites que se movían. Tiene que atravesar el gobierno de Artigas, que con Andresito y con Méndez obedecían directamente a Artigas. Derrotado Artigas viene la República Entrerriana. Él también sirve para la República Entrerriana de Francisco Ramírez. Cuando cae Ramírez, bueno, viene López Jordán. Al final llegamos hasta 1821, en que queda Carriego. Carriego es derrocado, ni bien saben que Ramírez se ha muerto y que Jordán está desperdigado. Entonces asume la
Corrientes asume su soberanía o reasume su soberanía y Fernández Blanco va a ser el primer gobernador constitucional, porque dictamos el reglamento constitucional de 1821, que si bien es cierto, tiene muchas falencias, es un reglamento constitucional, limitando el poder. Y fue una de las primeras provincias que Claro, fueron la de Santa Fe con un reglamento muy precario, otras existieron, pero la de Corrientes es la más llamativa y dice la persona del hombre es la cosa más hermosa del mundo, por ejemplo. Y habla de los extranjeros, habla del puerto, de la economía, del control judicial. El cabildo todavía subsiste, lo restablecen, porque Ramírez había abolido el cabildo en la República Entrerriana. Bueno, Fernández Blanco hace un gobierno, llevando más o menos las cosas, tratando de arreglarlas, y Ferré es elegido por el Congreso en 1824. Asume Ferré en un momento propicio de la República, recién se consolida la independencia nacional, porque ahí se van a producir las batallas de Junín y Ayacucho, en que las tropas españolas se dividen en republicanas y en monárquicas absolutistas, y eso hace que los generales se separen. Canterac es abandonado por el ejército realista. Bueno, esto consolida la independencia argentina. Se llama un Congreso Nacional, pero antes del Congreso Nacional se nombran diputados, 5 diputados que van a dicho Congreso y se va a dictar la ley fundamental. En la ley fundamental se respeta la autonomía de las provincias, etcétera, que es obra de Acosta, de Francisco Acosta, diputado correntino, que estaba en la esfera nacional. Se dicta la ley de capitalización, se dicta la ley de presidencia antes de dictar una constitución y se dicta posteriormente la constitución, pero se elige presidente a Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia en ese momento impone sus ideas unitarias. ¿Por qué? Porque él defendía el puerto, era porteño. Esto siempre fue una pelea de puertos. El puerto. El puerto manejaba la entrada y salida de los barcos. Así es. Es decir, si yo te dejo pasar, las mercaderías... Vos me tenés que pagar, un canon, un arancel. Claro. En la mina de Faimayá es la que le llamaba la atención a Rivadavia y tenía una sociedad inglesa para poder comerciar, negociar. Bueno, todo esto va a llevar a un caos político. En ese intervalo, los brasileros entran en guerra con la Argentina. Nos enfrentamos, porque siempre la provincia de Corrientes siempre tuvo conflictos con Paraguay y con Brasil. Así es. Y con la provincia entrerriana, el sur. Los entrerrianos y los santafesinos querían robar el territorio a Corrientes. Corrientes le quería sacar el territorio a ellos, y así sucesivamente. Durante el gobierno de Ferré se van a dar grandes obras. Así es, durante su primer gobierno. En su primer gobierno él va a hacerse cargo de las capellanías, que eran tierras improductivas, se hace cargo de las tierras... Secularizó los bienes de la iglesia. Secularizó los bienes de la iglesia, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto? Señores, los dominicos no están, ¿por qué tienen que tener tantos inmuebles en la ciudad, tantos campos, tanto esto? Claro. Vuelve. Dedíquense a la producción. Apostó a la educación. Creación de escuelas en cada cabecera del departamento, que habían pocos. Convirtió en ciudades los lugares que estaban habitables, como Santa Lucía, Empedrado, Saladas, creó pueblo San Luis, San Luis, Bellavista, Empedrado, San Cosme, todas esas ciudades, Mercedes también. Mercedes, Itatí, Mercedes de línea. De línea. Y la capital también la de línea. A ver, las reducciones de Santa Lucía y de Itatí las borra. Señores, no hay más reducciones. Ustedes ya no tienen más cabildo, ya no tienen más sacerdotes que lo dirijan, ustedes son libres. Adquieren la ciudadanía correntina. Ahora a trabajar la tierra, reparte la tierra. Defendía a los indios. Luchaba contra los indios, pero buscaba el trato. Incorpora, por supuesto, posteriormente, va a incorporar a los pueblos de San Miguel y Loreto. Así es, pero por pedido de ellos. No. Ellos le piden San Roquito. Vienen buscando. Claro, San Roquito, San Miguel y Loreto le piden que los incorpore al territorio correntino. ¿Por qué razón? Porque los paraguayos invadían, los brasileños invadían y ellos estaban acéfalos.
Estaban No, y... estaban acéfalos en el sentido de que no tenían protección. Exacto. Bueno, el coronel Genaro Verón de Estrada es el que debe defender la frontera. Los correntinos siempre defendimos la patria. Pues dicen, ay, no participamos en la guerra de la independencia. No, porque estábamos ocupando, defendiendo las fronteras. Claro. ¿A Buenos Aires le interesaba algo de esto? No, no le interesaba. Corrientes no existía para Buenos Aires. Buenos Aires para lo único que existía era para explotar las Corrientes. Le cerraba el puerto, le arruinaba el comercio. ¿Qué pretendía Ferré? Ferré pretendía que la gente se educara. Él decía, por medio de la educación vamos a obtener un nuevo sujeto. Vamos a pelear con los bandidos, con los vagos mal entretenidos, pero vamos a crear industrias, Exacto. vamos a crear profesionales, vamos a crear riqueza, vamos a generar nuestra propia producción y lo que sobra exportamos. Vamos a enseñar a la gente. Él era maestro de Rivera, él era carpintero de Rivera como fue su padre. Exactamente como fue su padre, y él sí, se especializaba en barcos, ¿no? En barcos, era astillero. Por eso le llamaban a él calafate. Ajá. Calafate es el producto que se coloca entre las maderas antes de botar el buque, que queda en el agua para que se hinche y quede sin que haya filtraciones. Bueno, él con ese arte que tenía, él decía había que proteger la industria nacional, y es lo que le va a enfrentar a la capital. Cuando se vota la Constitución de 1826, Ferré inmediatamente rechaza la Constitución del 26, le expulsa a sus diputados, a tres le deja, porque esos dos, Acosta uno de ellos, votaron por la Constitución contra el federalismo. No reconoce el gobierno de Rivadavia y bueno, Rivadavia renuncia y se produce la guerra con el Brasil. En ese medio se le vence el mandato y ahí le obligan. Le otorgan, claro, le obligan a seguir. Le obligan y él dice, señores, yo soy un hombre que tiene mucha familia y que tengo que mantenerla, así que no puedo aceptar, pero dadas las circunstancias, hasta que se termine la guerra me voy del a Brasil. Sacrificar con esto. Y acá creo que tenemos que terminar porque nos hicieron señor. No, ¿O no? Son 2 ¿No le hagamos caso a eso? No, un minutito y cerramos la idea. Perfecto. Hasta la guerra con el Brasil. Nuestra Constitución permitía 3 años de gobierno sin reelección. Exacto. Él no Pero acepta. le piden a Ferré que se quede. ¿Por qué? Entonces, porque era capitán de Marina. Claro. Hasta que se termine la guerra con el Brasil, él acepta, y es por una ley especial que a él se lo habilita al su segundo mandato. Sí, señor. Pero bueno, ahora bajo protesta. Bajo protesta de él porque, bueno, pobre. Luego seguimos. Luego seguimos. Vamos a un corte, que ella me hace los cortes también, ¿eh? Vamos a un corte con Ariel Silva Seguros y ya volvemos con más Entre Líneas. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia.
Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana desmenuzando los 4 gobiernos de este gran gobernador de la provincia, Pedro Juan Ferré, el brigadier general Pedro Juan Ferré. Nos quedó un pedacito en el primero que seculariza los cementerios, cierra los cementerios de la ciudad, le dice, señores, acá no se entierra más. Y crea la imprenta. Trae la segunda imprenta. La primera imprenta la trajo Ramírez. Sí. Que usaba José Hernández después. Claro, bueno, pero este trae la segunda imprenta y hace un diario. El diario La Verdad Sin Rodeo, 1828. Exactamente. Cuando está cerrando su mandato, bueno, ahí lo va a sustituir Pedro Dionisio Cabral, que va a estar hasta 1831 aproximadamente, en que Ferré ya es designado plenipotenciario ante las provincias soberanas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Ahí va a aparecer lo que los rosistas defienden como el pacto federal, el pacto del 4 de enero de 1831. Por supuesto, Ferré le dice a Rojas y Patrón, mira hermano, acá el trato es entre partes iguales. Ah no, la aduana es nacional. El puerto es nacional. Ah, no, ¿y a nosotros qué nos toca? Nada. Corriente, nada. Por Yajuité. Sí. O sea, pobres. Entonces, ¿qué hace Ferré? Le dice, no, acá vamos a romper relaciones. Y había caído ya el general Paz. O sea, la Liga Unitaria había caído. Cayó prisionero de López, que le salva la vida a Paz. Porque si no, si hubiese caído en manos del otro asesino, no vivía. De Rosa no vivía. Y el patriarca de la Confederación le dice a Ferré, bueno, en realidad tenés razón, porque nos perjudica a todos. Claro. El puerto de Buenos Aires para acá todo es más caro. Y para exportar todo es más caro. Entonces nos está matando económicamente. Pero muere Estanislao López. Muere Estanislao López y quedan los conflictos de Santa Fe, queda el conflicto con Corrientes. Y Ferré hace una exposición de motivos por el cual le pide a Rosas, vamos a organizar el país ahora que está en paz, porque el artículo 16, inciso 5, decía que debía dictarse una constitución cuando el país esté en paz y tranquilidad. Era el momento. Era el momento de dictar la constitución. Podríamos haber formado un país en paz y sin tanto odio. 20 años antes, podríamos haberlo hecho. Y ahí hace el manifiesto a los pueblos, que es de Manuel Leiva, y un manifiesto extraordinario que aquel que quiera adentrarse al pensamiento de Ferré se va a dar cuenta que si aplicamos ese manifiesto, hoy el país sería una grandeza. Creó escuelas de maestros. Así es. Creó el cementerio San Juan Bautista para que nadie entierre más los cuerpos dentro de la zona urbana ni de su casa. Ni de su casa, y dijiste bien, porque a los niños los enterraban en las casas. Así es. Y bueno, toma medidas de salubridad, introduce la vacuna. Absolutamente. La vacuna antivariólica, trae libros, publicaciones, el registro oficial, el Consejo de Educación. Bueno, podríamos decir que no hizo Ferré en Corrientes, ¿no? ¿Qué no hizo Ferré en Corrientes? Y hizo algo que nos faltó en el primer gobierno. Él se sometió al juicio de residencia. Denis lo hace, el juicio de residencia. Archivo de Corrientes donde lo robaron. Fíjese el juicio usted. de Ferré desapareció. Que él sale indemne. ¿Qué Sí, era un señor. juicio de residencia? Claro, el era obligatorio. juicio de residencia era obligatorio. Cuando un mandatario terminaba su mandato, el Congreso tenía la posibilidad de hacerle un juicio de residencia, y si alguien tenía alguna acusación tenía que presentarla, había que investigar en qué utilizó las finanzas. Él salió limpio de ese juicio 4 meses después de haber terminado su mandato. Sí, señor. Eso es un dato importante que se sepa, ¿no? Lo que era el juicio de residencia y a lo que se sometían
los gobernadores en su Bueno, momento. ahí es atacado, Corrientes nuevamente es atacada por las fuerzas paraguayas, que se apoderan, lo diríamos, sobre el río Uruguay, de las Misiones. Ferré, como dice el Pacto Federal del 4 de enero de 1831, le pide ayuda a las provincias aliadas que se adhirieron al pacto. Nadie, campana, tan, 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 nadie escuchó la campana. Y Rosas tiene una contestación bastante agraviante para el territorio correntino. Sí, pero porque intercepta la carta de Leiva que le manda a Catamarca. No, pero no, todavía no llegamos a ese enfrentamiento. Ah, Todavía pensé que era ahí, que cuando le interceptan la carta. Cuando Ferré, diríamos, entra en guerra y envía todas las tropas correntinas, que el pueblo correntino, pues había mucho más mujeres que hombres por eso, porque siempre estaban en guerra. Sí, pues, y no había morían los producción. hombres, claro. Y resulta ser que Rosas contesta, ustedes no tienen nada que reclamar los correntinos porque ese territorio es del Paraguay. Eso no sabe la gente. Averigüen y estudien, Rositas, uno de los pequeños agravios que hizo. Lo que pasa es que nosotros nos venden otra cosa en la historia, ¿no? Sí. Nos venden que Rosas era federal Unitario. y Urquiza era unitario. Así nos vendían en la... Y bueno, pero Urquiza era hoy unitario. estamos desandando la historia y nos damos cuenta que el más unitario de los unitarios fue Rosas. El más centralista de todo, el que desobedecía, le mandaba una expedición y a chau. matarlos, como Y hizo chau. con los correntinos. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Ferré termina su gobierno dentro de esa vorágine. Manuel Leiva está protegido por la provincia de Corrientes. Sí. Acá no le van a tocar y entra
en el gobierno, le quieren reelegir a Ferré, Ferré dice, yo no voy a aceptar, y ahí va a asumir Rafael Atienza. Atienza, que era afín a Rosas, ¿no? Afín a Rosas, era rosista, tan rosista era que obligó al pueblo de Corrientes a usar la divisa federal y en las La publicaciones... punzó, la famosa punzó. La punzó de sangre, mueran los salvajes unitarios, que era De este color. de la insignia. Qué horror. La misma insignia de Buenos Aires. Volvieron otra vez a los documentos públicos, mueran los salvajes, viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Volvimos a lo mismo con Rafael Atienza. Bueno, este Rafael Atienza, en ese periodo de 1833 en adelante, cumple su mandato, lo reeligen, pero no dura un año porque se muere. ¡Pum! Se muere. Y ahí va a entrar la pelea entre los de Ferré, los intermedios indefinidos y los de Genaro. Rosistas. Y los de Genaro Verón de Estrada. Genaro. Le eligen a Genaro Verón de Estrada. Un hombre soñador, un hombre correcto, un hombre culto, enamorado de una mantilla también, que es una de las viudas. Y que es viuda blanca porque, Rosita él Mantilla. muere en la batalla, ¿no? Sí, y él va el 31 de marzo de 1839, las tropas unidas, rosistas, urquicistas, echagüistas y orivistas y demás hierba, atacan a un ejército que no recibe la ayuda de un gran hombre que siempre traicionó a Corrientes, Fructuoso Rivera. Wow. Fructuoso Rivera, el Pardejón. Terrible las veces que traicionó a Corrientes. No traicionó, pero de un varias. traidor Bueno, entonces, impresionante. allí, de nuevo, otra vez Corrientes paga, como dice, pagamos el pato. Epa. Nos saquean los pueblos, violan a nuestra población, se llevan ganado, piden indemnizaciones. Eso fue después de la batalla de Pago Largo. Después de ¿no? la batalla de Pago Largo. Claro, porque ahí es donde Rivera traiciona No llega, nunca atacó. manda a los hombres que dijo que iba a mandar. Ni los hombres, ni atacó. Porque si él Exactamente. atacaba en la retaguardia, el otro tenía que volver a su tierra. Claro, Bueno. pero por eso. Allí, Lavalle viene y hace una campañita y hace otras cosas, y aparece el famoso Manco Paz, que no era manco, sino que tenía imposibilitado el brazo derecho. José María Paz, que vino con Lavalle y bueno, y se quedan Corrientes a dirigir las tropas correntinas. Y no duró en el gobierno el rosista que asumió, Romero, no duró en el gobierno ni 6 meses. Inmediatamente se arman Ferré y los correntinos, lo derrocan y se hace un nuevo ejército con los escueleros. ¿Por qué? Porque Con escueleros, doctor. los sí. escueleros eran... Lo sí. leí, yo no podía creer, con chicos de la escuela. Los chicos de la escuela. Se arma el ejército de los escueleros. Paz era un estratega extraordinario, es uno de los más grandes militares que tuvo el país y no creo que lo vaya a volver. Y Paz va a esperar su oportunidad, que lo diremos cuando corresponda, porque va a ser Caaguazú. Exacto, la batalla de La Caaguazú. batalla de Caaguazú, que merece un tratamiento mínimo durante el periodo de Ferré, porque estaba en el gobierno Ferré. Estaba en su tercer gobierno ya, En su ¿no? tercer gobierno. Estábamos ya transitando el tercer Sí. gobierno de Ferré. Bueno, vamos a una pausa. Ay, esto es interesantísimo. ¿Vieron lo intrincada que es la historia? A veces nosotros tenemos una idea equivocada de la historia. Por ahí nos hacen estudiar cosas que no son. Y está muy bueno estos programas recordando a los gobernadores históricos de nuestra provincia. Ya volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana, acompañado de la clínica Verte Bien de la doctora Soraya Narváez. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña.
¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con el doctor Enrique Eduardo Galeana y ya estamos transitando el tercer gobierno, doctor. El tercer gobierno que comienza, como dijimos, a meses de la batalla de Pago Largo, sí. Es decir, octubre más o menos, en donde cae el gobernador Rosín y asume Pedro Juan Ferré, hijo de catalanes. Hijo de catalán. Hijo de catalán. Entonces, en 1841 Ferré armó el ejército. Resulta ser que se produce una batalla en que Fructuoso Rivera derrota a las tropas entrerrianas. Eso le dio tiempo a Corrientes a juntar mejor ejército y aparecen los restos del ejército que llevó Lavalle por el Chaco, gracias a los convenios que firmaba Ferré. Claro, porque Lavalle fue... Él tenía que ir solamente hasta Entre Ríos, pero él tomó la decisión de ir hasta Buenos Aires y lo mandó de vuelta a Paz, a Corrientes. O sea, él lo manda de vuelta y él se enfrenta Paz solo. No quiere hacerle caso. Llegar. Exactamente. Bueno, Paz organiza el ejército y hace toda una estrategia, la de Caguazú, la mayor estrategia del ejército. Extraordinaria. Y le tienta a Echagüe, cruza el río Corrientes, busca el paso necesario. Había 3 pasos y en el paso de Caguazú él aparentemente no iba a esperar. Cuando se da cuenta Echagüe, cruza el río Corrientes Echagüe, Paz le estaba esperando del otro lado. Cuando Echagüe repasa el río, Paz le espera nuevamente del lado correntino, del lado norte, llamémoslo. Claro, claro. Bueno, Echagüe ataca y se mete en un embudo. El embudo es un paso estrecho donde la fusilería correntina acribilla a las tropas de Paz, la artillería hace un fogoneo de primera y Paz manda a perseguir a las tropas entrerrianas, pero no los trata de ninguna manera como los trató Entre Ríos a los correntinos de Pago Largo. Y quizás estuvo un poco lerdo en ese sentido de no perseguirlos más, porque los hubiese derrotado. Pero, bueno, ahí entramos en una nueva guerra, en un conflicto tremendo entre Paz, Lavalle había sido muerto ya, con esos 200 que volvieron, integraron el ejército del general Paz, que eran veteranos, que sabían dirigir, que sabían manejar y que estuvieron en la guerra real. Bueno, Ferré sigue sus obras,
crea en 1841-42 la Universidad San Juan Bautista. De San Juan Bautista, Bueno. que fue nunca se concretó, pero fue el No, antecedente no. más cercano de la UNE. No, se concretó. Ah, ¿se Vamos concretó? a corregirle a los negacionistas. La Universidad San Juan Bautista, señores, se concretó. Ah, se concretó. Yo probé más fuera de toda duda razonable con documentos del archivo y están publicados en temas de historia. Ah. Aquel que quiera leer puede leer temas de historia, la Universidad San Juan Bautista. Varios autores se ocuparon de eso. Porque usted sabe Y que se tomaron algunos exámenes. autores dicen que no se Bueno, inauguró. no estudiaron. Que no se No estudiaron. Bueno, Tienen cero. entonces yo no estudié. Yo estudié, doctor, pero pasa que sería un historiador. No. Se concretó. Se Inclusive, concretó, se pero hicieron- bueno, es también la base de la Universidad Nacional Claro, del es la base Nordeste. de la Universidad Nacional del Nordeste. Los exámenes se tomaron en la iglesia de la Merced, en las escalinatas, Mire ahí usted. ahí en la iglesia, y el público estuvo ahí, los profesores fueron designados. Lógicamente, faltaba dinero, estábamos en guerra. Y bueno, Ferré va a completar su cuarto gobierno así, y de esa manera se va a tener que alejar porque van a entrar en juego los Madariaga. Y bueno, es como dice Ferré en sus memorias, gente ladina. Sí. Gente ladina que andaba en relaciones con Paz, es el que le muestra la carta, ¿eh? Paz intercepta una carta y dice, mire, gobernador, pero yo lo tengo que proteger. O sea, usted no me da la carta, no le voy a dar porque son mis principios, le dice Paz a Ferré. Y empieza la pelea. Paz se va a Montevideo y el ejército queda en manos de los hermanos Madariaga. Los hermanos Madariaga andaban de un confite con Urquiza. Confite. Ferré, por supuesto, se fue. Se marchó. Él digamos que se exilia, ¿no? Se exilia porque... Primero en Paraguay y después en Brasil. Claro, ¿eh? en Paraguay porque temía por su vida y la de su familia. Claro. Entonces manda a su familia a la chacra con otros amigos Claro. y les manda a Itatí. De Itatí van a cruzar al Paraguay. Así En el es. Paraguay, el presidente Carlos Antonio López le dice, mire, si Argentina nos pide a nosotros, nos va a forzar en este momento. No tenemos defensa, le voy a tener que entregar. Claro. Y él sabía que si volvía a caer en manos de Rosas, Oh, lo mataban. Entonces chao. se refugia en Brasil. En Brasil lo reciben y ahí escribe Las este memorias. monumental libro llamado Las Memorias. Que el doctor lo tiene, porque yo lo leí nada más que en otro libro Bueno. que existía y que él escribió esto- hasta 1845. ¿eh? Esto es para los estudiantes de historia, para los historiadores, una fuente extraordinaria que pueden escribir, a ver, no un artículo, varios artículos. Bueno, Ferré se desliga de la provincia de Corrientes en ese sentido, va a llegar la época en que Urquiza lo manda a buscar, Exacto. se instala en La Paz, Exacto. y fabrica buques, etcétera, lo deja trabajar. ¿Por qué? Porque sabía la calidad que tenía Ferré. Ferré va a ser el que va a hacer todos los buques, lanchones y demás del ejército grande. Con los lanchones, buques de Ferré, se va a cruzar el Paraná para entrar en la provincia de Buenos Aires. Y le preguntan a Urquiza, ¿por qué razón usted nos coloca acá contra el desierto, de espalda al desierto? Porque si perdemos esta batalla no va a haber necesidad que nos maten los indios en el fondo. No van a matar los que están acá. Así es. Bueno, Urquiza fue muy cruel en la batalla de Caseros. Mató a Chilaver, mató a todo el batallón Aquino, los colgó de los árboles de los paseos de Rosas. Así es. Y bueno, Ferré va a ser designado, no es designado diputado constituyente Por Corrientes. Pero sí sino por Catamarca. Catamarca. Así Él va a ser es. constituyente por Catamarca. Por Catamarca. Y a su vez participa en las deliberaciones. Él es el que lamentablemente coloca en el artículo 19, el 29 sí, el 29 es de él. Aquellos que otorguen la suma del poder público, facultades extraordinarias, son infames traidores a la patria, los que la consienten y los que la otorguen. Pero le agrega al artículo 19 la inviolabilidad de la vida privada. Las acciones privadas de los hombres están exentas a los magistrados. Eso nomás dice la Constitución norteamericana. Y él le dijo,
mientras no alteren el orden público, la moral y las buenas costumbres. Yo me pregunto, ¿qué es la moral? ¿Qué son las buenas costumbres? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Para qué entidad humana? ¿Para qué especie humana? Claro, lo que pasa es que él No era católico a ultranza. Es lógico. Y entonces, él quería que se imponga la religión católica, apostólica Así romana, es. pero triunfan los laicistas. Sí. Entonces, el artículo 14 establece la libertad de culto. No había posibilidad de invitar al pueblo del mundo a habitar el suelo argentino. Si no había libertad de culto. Si le prohibíamos creer en los dioses de sus tierras. Así es. O sea, Alberdi tenía razón en eso. Sí. En eso Ferrer se Se, equivoca. digamos que se encajonó en su creencia Sí, sí, religiosa, sí. ¿no? Bueno, este hombre va a ser presidente del Superior Tribunal de Ju- Santa Fe. Así es. De Santa Fe. La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe. Exacto. Después va a volver a Buenos Aires, va a estar a cargo de la aduana, va a tener un cargo, va a llegar a general, era general. Sí, lo nombran general y Sí. también creo que ocupó senador, ¿no? Fue senador, pero no por su provincia. No. Por Catamarca, Por provincia Catamarca. que Que nunca conoció. Bien, muy bien, bien. Estudié, ¿eh? Estudié. Ahí lo ven ustedes. Estudió. Provincia que nunca conoció, Sí, ¿eh? sí. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. ¿Estás con ganas de ampliar tu emprendimiento? ¿Crees que tu sueldo rinda más? Tu banco te banca. En el Banco de Corrientes diseñamos distintos préstamos pensados para que sigas creciendo. Créditos capital de trabajo, créditos para financiamiento de inversiones, préstamos para cuenta sueldo. Llámanos al 0800-444-0160 o ingresa a www.bancodecorrientes.com.ar y conoce nuestras propuestas. Banco de Corrientes, el banco de los correntinos. Oferta sujeta a calificación crediticia. Por razones de salud, sus últimos años los pasó en Buenos Aires, En la pobreza. sumido en la más absoluta pobreza. Pobreza. El sumido en la más Y absoluta le pobreza. sobrevive su esposa, Sí. Igarzábal. Bárbara Igarzábal, Bárbara sí. Igarzábal. Y resulta ser que, gracias a su yerno, uno de sus tantos parientes, yerno, se conocen sus memorias escritas con En mucha pasión. 1800, hasta o sea, Sí, toda hasta su vida 1845. hasta 1845. Pero hay que decir que el 18 de octubre de 1964 se trae del cementerio de la Recoleta Sí, señor. al Panteón de los Héroes en la Iglesia Catedral Sí. y ahí descansan los restos de este brigadier general Pedro Juan Ferré. ¿Y por Con- qué se llama el sillón de Ferré al sillón del Porque gobernador? fue, según dicen, A ver. que es el primer, diríamos, gobernador constitucional por la reforma de 1824. Porque la Constitución del 21 se reforma en 1824. Claro. Y ahí recién se constituye la legislatura, el Congreso, con una comisión permanente. Ajá. Realmente el sillón debiera llamarse Fernández Blanco. Claro que fue el primero. Fue el primero. Por pero eso, bueno, pero no le quitemos el nombre. No pongamos más
palos en la rueda que ya tenemos bastante. No, pero este fue realmente un gobernador, a pesar, obviamente, humano, Sí, pero con sus va creencias. va una anécdota. A ver, Va una anécdota. me gusta. Profundamente católico. Dicta un decreto. A ver. A partir de mañana, toda pareja que viva en el legítimo concubinato, unión de hecho o deberá casarse. Si no se casa, fuera de los ejidos de la ciudad. Pueden vivir, no le iba a matar ni nada por el estilo, como Rosa. No. Al día siguiente aparecen manuscritos reproducidos por cientos de vecinos de Corrientes, llamémosle periódico, Sí, llamémosle una gacetilla. noticia. El señor gobernador Pedro Juan Ferré va a vivir a las orillas de la ciudad, teniendo en cuenta que su amante es fulana de tal y del otro lado la fulana de tal. A la miércoles era católico, pero tenía dos amantes. Era un No hombre, podíamos cerrar este programa sin la anécdota de Pero intrusos eso- acá en Entre Líneas. eso es historia. No, ya sé, doctor. Es historia. Así Así que- apareció la gacetilla existe. Lo que Exacto, pasa es por que supuesto. esta nota de color no podía faltar. Yo eso no lo encontré. Obviamente No. el único que lo puede saber es el doctor Enrique Eduardo Galeana. Por eso se triplica la audiencia cuando el doctor está en este programa, Mire. cosa que le agradecemos enormemente. Mire, usted me muestra sus apuntes, yo le muestro los míos. Mire. Todo escrito a mano, Yo también. con tinta. Y yo también. Usted con marcador, parece. No, primero, Sí, yo sí. primero escribo con tinta y cuando Sí. estudio es Sí. con marcador. Señores, Ferré fue un proteccionista, Así quería que es. la gente estudiara, que hubieran sastres, que hubieran talabarteros, que hubieran carpinteros, que hubieran gente que fabricara barcos. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos fuimos? No producimos ni naranjas ya, nada. Limones. Limón, ni limones. No, limones sí. Y paltas desaparecieron de las quintas de alrededor. Sí, pero bueno, eso pues, quizás sea estacional, porque hay, suelen Sí, vender ahí en el yo centro. con ensaladas las encontré. Ah, bueno, Las traje ensaladas y Bellavista, etcétera, etcétera. Pero Bueno. acá en la zona de Capital, No se no. consigue. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marcela. No, doctor, para nosotros siempre un honor que usted esté acá y lo felicito porque sé que recibió un premio. Recibí un premio, sí, esta tarde, como me dicen que soy escritor, y yo siempre le digo que yo solamente escucho y transcribo lo que la gente me cuenta. Así Y que, entonces soy un hombre feliz. Estuve con los alumnos en una biblioteca Arandú de la Manuel Vicente Figuerero, allá por Arequipa. Mañana a las 10 de la mañana estoy en otra biblioteca. Abrazo se dice en guaraní, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, ya no anoté, así que no voy a decir. porque me voy a para equivocar. no ofender el idioma Para no ofender. guaraní. Queda por la calle Braille a las 10 de la mañana. Braille hacia el sur. Y estaremos hablando de aparecidos, tesoros y leyendas. El sexto tomo y el séptimo ya está a punto de salir, ¿eh? Sí. Así que es. lo vamos a presentar oficialmente. Gracias, doctor. Muchas gracias, Marcela. Hemos llegado al final de este hermoso programa instructivo, como siempre, conociendo la historia de nuestra provincia. Gracias, Vitamina Uma, por vestirme, de Back Bell por los zapatos, Adelina Bayer por los accesorios y Nancy Frutos por el peinado y maquillaje. Gracias a Beta Noble por estos hermosos muebles que podés encontrar en Irigoyen y Perú. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias.